Estamos conectados con la asambleísta del Frente UNES, Esther Cuesta, para poder conversar sobre el tema del CIADI. Por favor, podemos dividir pantalla, Josué, para ver si ya estamos en contacto. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Les saludo a Omar Jaén. ¿Sí nos escucha bien? Sí, buenos días. Buenos días, Omar. Buenos días a la audiencia. Claro, estamos aquí con Alondra. Jimmy está con trancazo, pero ya mañana se nos une. Estamos aquí para poder conversar sobre este tema que en las últimas 24 horas ha ido como montaña rusa, ¿no? Parecía que se excusaba, después no le aceptaron la excusa y ya en horas de la noche ya hubo un dictamen por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas 24 horas con el CIADI? ¿Va o no a la Asamblea? Bueno, ante todo, decir que este CIADI, que es el convenio de arreglos de diferencias relativos a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, nos ha traído el gobierno de Lasso nuevamente a una situación que viola nuestra Constitución, y yo lo puedo comparar para que la ciudadanía nos entienda, Omar y Alondra. Regresar para el Ecuador al CIADI es como que una mujer que ha sido violada, ultrajada y tirada fuera de la puerta de su casa en ropa interior, regresa donde su marido. Eso es lo que está pasando en el Ecuador el día de hoy. La experiencia del Ecuador con el CIADI, ¿qué significa? Que hemos perdido millones de dólares. El caso de Oxy, por ejemplo, que fueron más de 1.000 millones de dólares, el mismo caso de Perenco, el caso de Chevron y tantos otros casos, que es lo que ha perdido el Ecuador. Ese dinero, esos millones de dólares que el Ecuador ha tenido que pagar a transnacionales, hubieran podido invertirse en educación, en vacunas para niños, que hoy los niños no tienen vacunas, en hospitales, en medicinas en plena pandemia, en salud para nuestra ciudadanía. Ese dinero se pudo invertir en el Ecuador y lo hemos tenido que dar a transnacionales porque el Ecuador estuvo en centros de arbitrajes donde los jueces no son imparciales. Los jueces tienen una parcialidad a favor de las transnacionales. Los jueces vienen pagados por los casos que tienen con las transnacionales y no es que haya una justicia independiente imparcial. Eso significa lo que el gobierno del señor Lasso nos ha traído. Este es el gobierno del encuentro, es el gobierno del encuentro con las transnacionales y con el capital financiero y las grandes empresas, no con los ciudadanos del Ecuador. Asambleísta, varios abogados indican que si bien uno puede firmar este convenio, no necesariamente cada tratado o cada inversión tiene que llegar al CIADI, no necesariamente. Mire, una vez que ya el Ecuador entra al CIADI, nosotros ya estuvimos en el CIADI en el 86, salimos del CIADI, pasó por la Asamblea Nacional, ¿y qué es lo que pasa? Ahora, lo que tenemos que estar es vigilantes de que los contratos que haga el Estado con las empresas transnacionales, cuáles serán las cláusulas de arbitraje y de controversias. Porque si ya en el contrato el Estado firma con la empresa donde todas las controversias se van a hacer en arbitrajes internacionales, está violando evidentemente nuestra Constitución. El artículo 422, que es clarísimo, ¿sí? No hay por dónde perderse. Estarán prohibidas la celebración de tratados e instrumentos internacionales que cede soberanía a arbitrajes internacionales. Bien clarita en la Constitución. Lo que más nos preocupa como asambleístas, como ciudadanos, es que la propia Corte Constitucional, que es el máximo órgano de interpretación constitucional, parece que esos jueces ni siquiera han entendido la Constitución. Perfecto. Ahora, usted durante esta semana, inclusive desde el fin de semana, usted venía advirtiendo algo sobre la situación de los jueces, ¿no? Que había conflicto de intereses, que inclusive una jueza se excusó, ella lo hizo, pero el Pleno no se la aceptó. ¿Cómo fue esa situación? Eso fue de las leguleyadas que ha hecho la Corte Constitucional del Trujillato. A esto nos han llevado esta desinstitucionalización del Estado que hemos venido viviendo desde hace ya varios años, desde el morenismo. ¿Qué es lo que pasa? Yo presenté una solicitud de recusación a la jueza, es decir, que se aparte la jueza de esta causa. ¿Por qué? Porque hay una evidente parcialidad de la jueza Teresa Núquez a favor de los arbitrajes internacionales. Hace varios años, en el 2018, la jueza Núquez, que en ese momento era delegada de la Cámara de Comercio de Guayaquil, estuvo en un evento político público de la Asamblea Nacional organizado por la ex asambleísta Karina Arteaga, en la cual públicamente la jueza Núquez expresó
su favoritismo, su preferencia por los arbitrajes internacionales. Ahora que ella es jueza, lo correcto, lo ético, era que ella se excuse sola. Como no lo hacía, yo presenté la solicitud de recusación. ¿Y qué es lo que pasa? La Corte me dice que ella se excusó antes y hicieron toda una leguleyada incumpliendo el artículo 176 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el artículo 19 del propio reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional. O sea, la misma Corte viola su propio reglamento, en la cual no tenía que pasar por el pleno de la Corte Constitucional. Ella tenía que excusarse y el presidente tenía que hacer un nuevo sorteo para que un nuevo juez tenga esa causa. Pero no, se van como las serpientes alrededor de los reglamentos y las leyes, violando sus propios reglamentos y hacen que el pleno tiene que aprobar la excusa de la jueza. Y lo que me informan es que no fue aprobada la excusa de la jueza, no hay, parece ningún otro juez de los 8 jueces restantes que podía llevar esa causa, y la jueza Núquez continuó siendo la jueza ponente de esta causa. Evidentemente hay una parcialidad, no contamos con justicia constitucional en el Ecuador, es sumamente grave. De los 9 jueces que forman parte de la Corte Constitucional, podría decir que solamente hay 3 jueces decentes, los 2 que hicieron el voto salvado y un juez que se negó a que el CIADE no pase por la Asamblea Nacional. De ahí los 6 jueces son personas, yo las considero vendepatrias. Asambleísta, ¿cómo está? Le saluda Alondra Santiago. Voy a utilizar esta analogía que comentó al principio y la voy a seguir, ¿no? Para también entender, para que todas las personas entiendan esta situación. Cuando una mujer es violentada y regresa con su marido, no es culpa de la mujer, sino que no tiene ni los mecanismos, no tiene las herramientas, no tiene las instituciones o incluso otra persona que le diga, oye, mira, hay otra solución, hay otra alternativa, yo te puedo ayudar. En este caso lo que estoy viendo es que son esas personas que le dicen a la mujer, no regreses con tu marido porque puede ser peor, nosotros te vamos a ayudar. Entonces, para completar esta analogía, ¿quiénes serían los violentos? ¿Quiénes sería el marido y quiénes serían aquellas instituciones que hacen caso omiso a que una mujer siga siendo violentada? En este caso, ¿quiénes en la Asamblea estarían a favor de que Ecuador ingrese al CIADI y qué beneficios podrían obtener de esto? Primero, el gobierno es el que nos regresa al CIADI. El gobierno es el que nos regresa a esa situación de maltrato y de violación de nuestros recursos naturales en el caso del Ecuador, de nuestros recursos económicos que puede ser invertido en educación, en salud, infraestructura, en generación de empleo. El gobierno del señor Lasso es el primero en que nos regresa a esa situación de violación de nuestros derechos. En segundo lugar, es la Corte Constitucional que en vez de determinar que de acuerdo a la Constitución, al artículo 419, el artículo que establece que todo tratado internacional debe pasar por la Asamblea Nacional cuando se requiere que las atribuciones del orden interno jurídico pasen a una instancia supranacional, la Corte tenía que dictaminar que pase por la Asamblea Nacional, donde tenía que haber sido debatido, algo que no ha sucedido. La Procuraduría General del Estado, que es la que debe defender los intereses del Estado, dice que no tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Entonces, aquí hay toda una institucionalidad viciosa, una institucionalidad que no está velando por los intereses del Estado y que no estaría velando, si seguimos la analogía, por los intereses de la mujer. Claro. Nosotros como bancada UNES, desde el inicio hemos estado en contra, porque ese acuerdo del CIADI nunca debió firmarse porque viola el artículo 422 de nuestra Constitución. Claro, pero ya la Corte decidió, ya el tema va porque va, ¿o cuál sería la siguiente alternativa? ¿Qué va a hacer la bancada o qué puede hacer el Estado para que esto no suceda, ¿no? En caso de que se tome también las disposiciones que ustedes dicen, ¿no? Y todas estas palabras que están diciendo alrededor del tema de ingreso al CIADI. El día de hoy tenemos el pleno de la Asamblea Nacional a las 18:30 y yo he presentado a nombre de la bancada UNES un cambio del orden del día para que la Asamblea Nacional pueda debatir este tema y pueda pronunciarse al respecto. Que este convenio tenía que haber pasado por la Asamblea Nacional para su debate, para su aprobación o improbación, algo que no ha sucedido.
Además, nosotros vamos a estar vigilantes de los contratos que realiza el Estado con las empresas transnacionales, sobre todo en las cláusulas de arbitraje, porque ahí vamos a poder decir, si hay, por ejemplo, Alondra, un caso de violación de derechos humanos, de derechos ambientales, de derechos culturales, de derechos a la vivienda de los ciudadanos que estas empresas transnacionales puedan violar en nuestro territorio, ¿dónde lo vamos a poder, los ciudadanos, dónde vamos a poder denunciar esto? No nos vamos a ir a un arbitraje internacional. Tiene que tratarse en nuestra jurisdicción, tiene que tratarse en la justicia nacional. Ya tenemos experiencias anteriores, en el caso de Chevron, en el caso de la Oxy, en el caso de Perenco, donde los laudos están a favor de las transnacionales y los derechos humanos, que deben ir por encima de los derechos del capital, han sido pisoteados en experiencias anteriores. No es posible que podamos repetir y caer sobre la misma piedra. Solo para entender eso, quiere decir que si hay alguna demanda aquí, como usted lo mencionaba, ya no se podría tratar en Ecuador, sino que tendría que ir a los tribunales internacionales. Ya nada de Ecuador, sino a los tribunales internacionales. ¿Y cómo entonces ayudaríamos a las personas, por ejemplo, que no tienen los recursos, que no tienen el apoyo nacional ni internacional para poder llegar a estos tribunales internacionales? Usted ha tocado un punto importante, Alondra. Es ahí cuán nefasto es el CIADI. Es ahí cuán nefasto es el convenio que ha firmado el gobierno del señor Lasso. Es ahí lo nefasto que ha hecho la Corte Constitucional, donde los intereses del capital van a estar por encima de los intereses de la vida, de los intereses del ser humano en el Ecuador. Eso es lo peligroso y por eso tenemos que estar vigilantes de esos contratos que firme el Estado ecuatoriano, que ya los han de tener listos, cuáles son las cláusulas de controversias, dónde se va a ventilar, dónde se va a tratar las demandas de casos de violaciones de derechos humanos, derechos ambientales, derechos culturales, derechos políticos de los ciudadanos ecuatorianos en contra de estas transnacionales. Los ciudadanos no vamos a poder contratar un abogado internacional que vaya a cual corte. Entonces, aquí se trata de que el Estado, las instituciones del Estado, lo que deben garantizar, y está en nuestra Constitución, es la vida de los ciudadanos. Eso es lo primero. Algo que no están haciendo con el CIADI. Ok, para cerrar esta entrevista, asambleísta, ¿qué pasa al interior de la Asamblea con este tema? ¿Usted ha tenido acercamientos con jefes de otros bloques? Por ejemplo, ayer Leonidas Sisa, nuevo presidente de la CONAIE, en una entrevista en Radio Majestad con el colega Fabricio Vela, señaló su claro rechazo a que Ecuador regrese al CIADI. Suponemos que ya como nuevo presidente de la CONAIE entablará un diálogo con el bloque de Pachacútec en la Asamblea. ¿Okay? ¿Usted cómo ve el ambiente, cómo ve la posición de los asambleístas al interior del legislativo con respecto a este tema? ¿Usted cree que tendrá respaldo su moción del día o quedarán en los 60, 61, 62 votos que han tenido en las últimas semanas? Mire, hoy lo vamos a ver, Omar, hoy lo vamos a ver en el pedido del cambio del orden del día que presentaremos al Pleno de la Asamblea Nacional, cuáles son los asambleístas que están con el país y cuáles son los asambleístas que están con las transnacionales. Efectivamente, el presidente de la CONAIE ya se ha manifestado contrario al CIADI. Por lo tanto, digamos, el bloque del partido de la CONAIE debería estar en la misma posición. Nosotros contamos con que los partidos y las fuerzas políticas progresistas de izquierda de la Asamblea Nacional puedan ser coherentes con su pueblo, pueden ser coherentes con las comunidades indígenas que tuvieron sus derechos violados por las transnacionales y nunca han recibido la reparación que les corresponde. Necesitamos justicia, necesitamos verdad, necesitamos reparación, necesitamos coherencia en la política ecuatoriana. Es ahí donde lo vamos a poder ver hoy si se aprueba el cambio del orden del día sobre este tema fundamental para los ecuatorianos, que significa tener menos dinero para atender salud, economía y la generación de empleo. Para eso necesitamos esos millones que hemos tenido que pagar a las transnacionales. Asambleísta, ¿me recuerdo cuáles fueron los votos salvados en la Corte Constitucional sobre este tema? Fueron dos votos. A ver. El juez Ávila y el juez Herrería. El Ramiro Ávila y el juez
Herrería, ok, perfecto. Herrería. Okay. Y el que votó en contra es el juez Grijalva, los únicos decentes que puedo ver en la Corte Constitucional. Okay. Asambleísta, permíteme que cambie de tema rapidito, pero tiene que ver con la Asamblea. Usted hablaba de coherencia y derechos y quería saber, porque algunos asambleístas de la bancada ya se han pronunciado sobre el tema de la decisión de Pierina Correa de apoyar no sé si una carta, una iniciativa, no sé cómo llamarlo, sobre el tema del aborto. Y ayer ya vi un comunicado que ella es provida, etcétera, que está muy firme, por supuesto, y claro que sí, no hay que criticar cuál es su decisión, sino lo que se critica, y algunos asambleístas incluso criticaron, es que tal vez esto no lo dijo en el momento de campaña, o dentro de la bancada unos están a favor de los derechos de las niñas y están comprometidos de otra forma. ¿Qué se piensa dentro de la bancada y sobre todo qué piensa usted sobre esta situación? Bueno, yo personalmente soy una persona defensora de los derechos humanos, defensora de los derechos de las mujeres. El aborto por violación debe ser ley en el Ecuador. Esa es mi opinión personal. Y ese es un debate que ya lo he llevado a países hace más de 40 años. Estados Unidos, Cuba, Italia, Francia, etcétera. Italia, donde tiene el Vaticano adentro. Entonces, para mí ya es un tema que el Ecuador está retrasado en ese tema. Es mi opinión personal. Yo misma propuse una reforma al Código Orgánico Integral Penal para despenalizar el aborto por violación. En la bancada hay diferentes opiniones al respecto y creo que todas pueden ser legítimas. Cada uno tiene su posición. Personalmente, creo que la religión no puede dictar el legislar. Nosotros como legisladores debemos legislar para los 17 millones de habitantes. No para mí, yo en mi vida personal puedo llevar la religión y es mi derecho, pero yo no le puedo obligar a una persona a lo mejor que es atea a seguir mi religión porque está en la ley. Entonces yo creo que el Ecuador necesita un mayor debate, una mayor profundización de lo que estamos tratando. El caso de violación de niñas pues es algo espeluznante en el Ecuador. Las cifras, las estadísticas son espeluznantes. Entonces yo sí creo que no podemos obligar a las niñas a una maternidad. El Estado no puede obligar a una niña violada a ejercer una maternidad de manera forzada. Eso no lo podemos permitir en el Ecuador, es mi opinión personal. Gracias, asambleísta. Gracias, asambleísta, por su tiempo. Estaremos pendientes de la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Hemos tenido al asambleísta por el Frente UNES.